El reloj aún no marcaba las 7 de la noche cuando Valeria empujó la puerta de su casa. Una brisa ligera entró junto con ella, pero el ambiente pronto se cargó de una atmósfera pesada. Un sonido ahogado llamó su atención. Al principio, pensó que Martín, su esposo, solo estaba en otra de esas interminables reuniones telefónicas. Pero había algo en su tono, algo cargado, íntimo, que la hizo detenerse a mitad del pasillo. Las palabras que salían de su boca resonaban en el silencio de la sala, cada frase más devastadora que la anterior. Valeria permaneció inmóvil, como si el más mínimo movimiento pudiera derrumbar la poca cordura que le quedaba. De pie, detrás de la pared que separaba la sala del comedor, Valeria sintió como su estómago se revolvía al escuchar a Martín susurrar: «Lo sé, amor, solo necesito un poco más de tiempo. Cuando todo esté a mi nombre, seremos libres». Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero su rostro permaneció inalterado. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella cambió. No era el momento de confrontar, no era el momento de flaquear. Era el momento de escuchar y planear. Respiró profundamente, tratando de contener las lágrimas que insistían en salir, y dio media vuelta silenciosamente, como si nada hubiera pasado. El pensamiento de enfrentarse a Martín cruzó inmediatamente por su mente, pero sabía que él era astuto. Si lo confronto ahora, reflexionó, mentirá con la habilidad de alguien que ya lo ha hecho decenas de veces antes. Recordó las veces en que sospechó que algo no iba bien, pero nunca tuvo pruebas concretas. Esta vez sería diferente. Tendría que jugar el mismo juego sucio, pero con una diferencia: sabía que estaba lidiando con un hombre que subestimaba completamente su inteligencia. Valeria pasó la noche en vela. Mientras Martín dormía plácidamente a su lado, ella miraba el techo, repasando cada palabra que escuchó, cada detalle de aquella conversación. La certeza de que había algo mucho más grande detrás de todo la invadió. La traición era solo la punta del iceberg, podía sentirlo. Las acciones de él, que antes parecían simples descuidos, ahora cobraban todo el sentido. Comprendió que la historia que estaba a punto de descubrir no era solo de infidelidad, sino de algo que podría cambiar por completo el rumbo de su vida. A la mañana siguiente, Valeria continuó con su rutina como si nada hubiera pasado. «Buenos días, querida», dijo Martín, con la voz tranquila de quien no tiene nada que esconder. Ella respondió con una sonrisa ensayada, como una actriz en su mejor interpretación. Él no tenía idea de que su esposa ahora era una espía encubierta, dispuesta a descubrir cada uno de los secretos que ocultaba. «No puedo permitir que sospeche nada», pensó. Cada palabra que decía estaba medida, cada gesto cuidadosamente calculado. En el trabajo, Valeria se perdió en sus pensamientos. Analizaba la mejor manera de actuar, pero sabía que necesitaba aliados. Fue entonces cuando decidió llamar a Carolina, su amiga más confiable. Durante el almuerzo, Valeria reveló parte de lo que había descubierto. Carolina quedó boquiabierta y, tras unos instantes, susurró: «Valeria, tienes que actuar con cuidado. Este tipo de cosas pueden ser más peligrosas de lo que parecen». Las palabras de su amiga resonaron en su mente, pero Valeria ya lo sabía: su cautela sería su mejor arma. Esa noche, Valeria llegó a casa más tarde de lo habitual. Martín parecía distraído, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Ella lo observó por unos instantes antes de acercarse, analizando cada detalle, la expresión concentrada, el tono ansioso de quien lidia con algo más complicado que un simple correo electrónico. Cuando él la vio, cerró rápidamente el portátil. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con el tono más casual que pudo fingir. Valeria sonrió, sin demostrar nada. «Cansado, pero todo bien». A pesar de la aparente tranquilidad, Valeria sabía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La cuestión ya no era si Martín mentía, sino cuánto de su vida era una mentira. Y, en el fondo, también sabía que, para enfrentarlo, tendría que convertirse en alguien que él no reconocería. El juego apenas comenzaba. Cada día que pasaba, Valeria se hundía más en el abismo de secretos que envolvía su vida con Martín. Decidida a entender lo que había detrás de esa llamada, comenzó a notar detalles antes ignorados. Algunas carpetas en la oficina de él siempre estaban bajo llave, y un sobre sospechoso con el sello de un banco extranjero había quedado olvidado sobre la mesa esa misma mañana. Valeria sostuvo el papel entre sus manos y sintió la confirmación de lo que ya sospechaba: Martín no solo estaba traicionando su corazón, sino también sus finanzas. El matrimonio, que alguna vez simbolizó amor y compañerismo, ahora parecía una ilusión cuidadosamente fabricada.
En medio de ese caos, Valeria buscó refugio en la amistad de Carolina, la única persona en quien confiaba plenamente. En un café discreto, volcó toda su angustia. No solo me está engañando con otra mujer, confesó Valeria, con las manos temblorosas alrededor de la taza. Me está quitando todo. Mis ahorros, mi futuro, todo. Carolina, siempre práctica, se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de preocupación. Necesitas pruebas. Sin eso, Valeria, él se hará pasar por la víctima y te dejará sin nada. Las palabras de su amiga la golpearon como un rayo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Carolina tenía razón, el camino hacia la superación comenzaba con estrategia, no con emoción. Decidida, Valeria comenzó a estudiar cada movimiento de Martín. Él solía salir temprano y regresar tarde, alegando estar ocupado en reuniones interminables. Algunas noches, llevaba la computadora portátil al dormitorio y se quedaba escribiendo hasta tarde. Valeria decidió aprovechar uno de esos momentos. Fingiendo estar dormida, lo observó por el rabillo del ojo. Cuando Martín salió a atender una llamada telefónica, dejó la computadora sin bloquear. El cursor parpadeaba en una hoja de cálculo con cifras exorbitantes, transferencias a cuentas con nombres desconocidos. El descubrimiento provocó en Valeria una mezcla de indignación y alivio. No estaba imaginando cosas. Esa misma noche, Valeria inició su propia investigación. Siempre que Martín no estaba en casa, revisaba cajones, exploraba el historial de correos electrónicos e incluso tomaba fotos de documentos importantes. Cada detalle cuenta, se repetía a sí misma como un mantra. Era como si estuviera armando un rompecabezas con piezas esparcidas por toda su casa. Había transacciones por montos que ni siquiera sabía que existían, nombres de empresas que sonaban falsas y una constante mención a alguien llamado Juliana. Valeria sentía que cada vez estaba más cerca de descubrir la verdad. Con el paso de los días, la tensión dentro de la casa se volvió casi palpable. Martín parecía notar algo diferente en Valeria, pero no estaba seguro de qué era. Una noche, le preguntó, «Te noto distraída últimamente. ¿Estás bien?» Ella lo miró por un momento, pensando en qué responder. «Solo estoy cansada», Martín respondió con una sonrisa fingida, mientras su mente gritaba, «Cansada de ti, de tus mentiras, de que me trates como una tonta». Él asintió, aparentemente conforme, y volvió a concentrarse en su celular. Valeria sabía que el tiempo no estaba a su favor. Martín era inteligente, del tipo que detecta trampas antes de caer en ellas. Por eso, necesitaba actuar rápido y con precisión. Consultó abogados en secreto, investigó sobre derechos matrimoniales y descubrió cómo proteger legalmente su patrimonio. «No voy a dejar que me quites todo lo que construí con tanto esfuerzo», murmuró para sí misma mientras guardaba copias de los documentos incriminatorios en un pendrive escondido. Una tarde, Valeria recibió una notificación de correo electrónico que Martín había olvidado abierto en la computadora. Provenía de una cuenta bancaria internacional y confirmaba una transferencia a una empresa llamada Nueva Visión S.A. Valeria frunció el ceño. Esa era la pieza que faltaba para conectar todo. El nombre de la empresa coincidía con una de las transacciones que había fotografiado días antes. Ahora estaba segura de que Martín estaba desviando dinero hacia un esquema más grande de lo que había imaginado. Mirando el cielo al atardecer, Valeria sintió una mezcla de rabia y determinación. La mujer que solía ser se estaba desmoronando, pedazo a pedazo, pero no era algo malo. Era el comienzo de una reconstrucción. Él pensó que yo era frágil. Pero voy a demostrarle que, cuando alguien es empujado al fondo del abismo, la única salida es subir. Martín era un hombre metódico, casi impecable en su rutina. Sus excusas siempre eran precisas, acompañadas de gestos cariñosos que, para cualquiera, sonarían auténticos. «Mañana saldré más temprano, Valeria. Necesito resolver un contrato con un cliente importante», dijo una mañana mientras desayunaban juntos. Valeria, manteniendo una expresión neutra, solo asintió. Por dentro, esas palabras resonaban con una claridad distinta. Cada frase de Martín ahora sonaba como una pieza de un rompecabezas distorsionado. Él no tenía idea de que ella sabía que su supuesto cliente importante era Juliana, una figura misteriosa que comenzaba a tomar forma.
Valeria comenzó a seguirlo desde lejos en algunas ocasiones, tomando todas las precauciones para no ser descubierta. Una tarde, lo vio entrar en un restaurante discreto donde Juliana ya lo esperaba. Valeria estacionó el coche al otro lado de la calle, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Incluso a la distancia, pudo percibir la intimidad en sus gestos, la complicidad en sus miradas. Juliana era joven, atractiva y parecía completamente cómoda con Martín. Pero había algo más, llevaba una carpeta voluminosa que le entregó como si fuera un tesoro. No es solo una traición, murmuró Valeria para sí misma. Es algo mucho más grande. Una noche lluviosa, mientras Martín se duchaba, Valeria revisó su teléfono móvil. Fue entonces cuando encontró los mensajes que intercambiaba con Juliana. No eran solo mensajes de amor o promesas vacías, había números, códigos, menciones a transacciones y cuentas bancarias. No es solo su amante, es su cómplice, pensó Valeria mientras tomaba capturas de pantalla rápidamente. Martín no tenía idea de que el control que creía tener sobre la situación se estaba desmoronando poco a poco. Las noches de Valeria se volvieron interminables. Se sentaba en la cama, observando a Martín dormir, mientras su mente se llenaba de escenarios y posibilidades. Tiene una máscara perfecta, reflexionaba. La máscara de esposo dedicado, de empresario íntegro. Pero su verdadero rostro es el de un manipulador, un ladrón de sueños. Estas palabras no eran solo pensamientos, se convirtieron en el combustible que necesitaba para seguir adelante, incluso cuando todo parecía abrumador. Valeria decidió profundizar en la vida de Juliana. Descubrió dónde trabajaba, con quién convivía e incluso los lugares que frecuentaba. Una tarde, la siguió hasta un café en el centro de la ciudad. Juliana estaba sentada sola, hojeando algunos papeles. El corazón de Valeria se aceleró. Acercarse a Juliana era peligroso, pero necesario. Aún no era el momento de confrontarla, pero observarla de cerca le ayudaría a entender el rol que jugaba en el esquema. Esa noche, Martín llegó a casa más tarde de lo habitual. Valeria, que había pasado el día revisando los documentos que había recolectado, preguntó casualmente, ¿cómo te fue hoy, amor? Él la miró por un segundo, como si intentara leer sus pensamientos. Cansado, respondió, con el mismo tono ensayado de siempre. Ella sonrió, pero por dentro se sentía como una bomba a punto de explotar. Ni siquiera imagina que todo esto está a punto de derrumbarse, pensó, con una mezcla de rabia y tristeza. La tensión entre ellos comenzó a crecer. Martín no sabía explicarlo, pero sentía que algo estaba cambiando. No podía señalar exactamente qué, pero Valeria parecía más distante, más reservada. Últimamente estás muy callada, comentó durante la cena. ¿Todo está bien? Ella se encogió de hombros, como si no quisiera entrar en detalles. Solo estoy cansada. La respuesta lo dejó desconfiado, pero no tenía tiempo para lidiar con eso. Su mente estaba centrada en los negocios con Juliana, que parecían volverse más urgentes cada día. Valeria, por otro lado, sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. Cualquier error podría echarlo todo a perder. Pero con cada nuevo descubrimiento, también sentía que algo diferente crecía dentro de ella, una fuerza que nunca antes había experimentado. Me subestimaste, Martín, pensó mientras revisaba una vez más las pruebas que había reunido. Y ese será tu mayor error. La madrugada parecía ser su mayor aliada. Era cuando la casa se sumía en un silencio absoluto, y Valeria tenía libertad para continuar con su meticuloso trabajo. Sentada frente a la computadora, analizaba los registros financieros de Martín. Un depósito reciente llamó su atención, sumas exorbitantes habían sido enviadas a una cuenta vinculada a una empresa llamada Horizonte Seguro. El nombre sonaba genérico, casi diseñado para pasar desapercibido, pero Valeria sabía que nada en la vida de Martín era casualidad. Era el momento de buscar ayuda profesional. Al día siguiente, programó una consulta con un abogado especializado en fraudes financieras. Si no me protejo, él se llevará todo, dijo con una voz cargada de emoción. El abogado, un hombre de semblante serio llamado Ignacio, la escuchó con atención antes de responder, Valeria, tienes una ventaja, él cree que estás en la oscuridad. Usaremos eso a tu favor. Pero necesitamos pruebas contundentes. Las palabras de Ignacio encendieron una llama de determinación en Valeria. Ya no era una espectadora de su propia historia. Ahora estaba jugando para ganar. Cuando regresó a casa esa noche, Martín estaba en el sofá, con el celular en la mano.
Alzó la mirada y preguntó casualmente, ¿dónde estabas? Valeria ya había ensayado la respuesta. Fui a ver a Carolina, la extrañaba. La explicación fue suficiente para desviar su atención. Has estado muy callada últimamente, comentó Martín, con una curiosidad apenas disimulada. Valeria sonrió levemente. Solo estoy cansada, Martín, respondió, ocultando la agitación que hervía dentro de ella. La tensión crecía con cada día. Martín parecía más inquieto, saliendo y regresando a casa en horarios impredecibles. Mientras tanto, Valeria seguía reuniendo información. Una noche, encontró un documento con detalles de transferencias que llevaban directamente a Horizonte Seguro. Tomó fotos de todo y se las envió a Ignacio. ¿Esto es suficiente?, preguntó por mensaje. Se está poniendo interesante, respondió él. Sigue adelante. Estamos cerca de algo grande. Una mañana, Martín anunció que tendría que viajar por negocios. Solo será un fin de semana, dijo con la tranquilidad de quien cree que su pareja confía ciegamente en él. En cuanto salió, Valeria entró en acción. Sabía que su ausencia era una oportunidad de oro. Revisó cajones, accedió a su computadora y encontró una carpeta con documentos digitales protegidos por contraseña. Después de varios intentos, logró ingresar. Allí estaban los contratos fraudulentos y pruebas de que Martín utilizaba identidades falsas. Fue en ese momento que Valeria comprendió la magnitud de lo que estaba enfrentando. No se trataba solo de una traición o desvío de dinero. Era toda una operación construida sobre mentiras, donde Martín era el maestro de orquesta. Envió todos los archivos a Ignacio y esperó ansiosamente su respuesta. Valeria, no solo estás lidiando con un hombre desleal. Estás enfrentándote a un posible criminal. Vamos a construir un caso sólido para derribarlo, escribió el abogado. De vuelta a su rutina, Valeria mantuvo la fachada de una esposa despreocupada. Pero ahora, cada interacción con Martín era una prueba de resistencia. Una noche, durante la cena, él comentó, sabes que todo mi esfuerzo es por nosotros, ¿verdad? Valeria casi se rió de la ironía, pero logró contenerse. Lo sé, Martín, respondió suavemente. Y estoy agradecida por ello. Era un juego peligroso, pero necesario. A pesar del miedo que crecía en su corazón, Valeria sabía que el primer paso de su plan estaba funcionando. La trampa se estaba montando, y Martín, ajeno a todo, seguía caminando directo hacia ella. La paciencia es mi mayor arma ahora, pensó. Y cuando menos lo espere, todo esto se volverá en su contra. Era como si el tiempo conspirara a favor de Valeria. Cada movimiento de Martín parecía predecible, cada detalle dejado atrás se convertía en una pieza clave del rompecabezas. Una mañana nublada, mientras revisaba los papeles que había tomado de la oficina de su esposo, Valeria encontró lo que parecía ser un contrato de transferencia de bienes. ¿El destinatario? Una empresa llamada Horizonte Seguro, con Juliana firmando como representante. La confirmación del involucramiento de ella fue como un golpe en el estómago, pero al mismo tiempo, le dio a Valeria el impulso necesario para actuar. El primer paso fue bloquear cualquier posibilidad de que Martín completara la transferencia. Con los datos de la cuenta conjunta en mano, Valeria logró detener las transacciones sospechosas antes de que se procesaran. Esto es por todo lo que intentaste quitarme, Martín, murmuró mientras apretaba la tecla Enter con fuerza. La adrenalina corría por sus venas, pero sabía que aquello era solo el comienzo. Había mucho más por hacer y no podía permitirse dudar. Cuando Martín se dio cuenta de que algo no iba bien, la tensión en casa alcanzó un nuevo nivel. Pasó horas al teléfono, gritando al gerente del banco e intentando entender por qué sus transferencias estaban siendo bloqueadas. Valeria, por su parte, se mantuvo tranquila. Quizás sea solo un error del sistema, sugirió casualmente mientras servía la cena. Él la miró con desconfianza por un momento, pero luego desvió la mirada. Eso espero, respondió con frustración en la voz. En los días siguientes, Martín intentó de todo para recuperar el control de las transacciones, pero cada intento era interceptado por Valeria, quien ahora trabajaba en conjunto con Ignacio. Estás haciendo un trabajo excelente, Valeria, le dijo el abogado durante una llamada. Con estas pruebas, podemos construir un caso sólido. Él no saldrá impune. Esas palabras eran todo lo que Valeria necesitaba para seguir adelante. Una noche, Martín dejó su celular desbloqueado en la sala mientras salía a buscar algo al coche. Valeria no perdió tiempo. Tomó el dispositivo y rápidamente encontró mensajes intercambiados con Juliana.
Bloquearon las cuentas, decía uno de los mensajes. Sin el dinero, no podremos terminar el proyecto. Valeria capturó pantalla de todo, sintiendo que la victoria estaba cada vez más cerca. Creíste que tenías el control, Martín, pensó. Pero ahora es mi turno. Martín comenzó a volverse más desconfiado. Observaba a Valeria con mayor atención, intentando captar cualquier señal de que supiera algo. Una noche, le preguntó directamente, ¿estás segura de que no sabes nada sobre estos problemas con las cuentas? Valeria lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. ¿Por qué lo sabría, Martín? Soy solo tu esposa. Nunca compartes nada importante conmigo. La respuesta fue cortante, pero efectiva. Él no insistió. Valeria sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Cada vez más, Martín parecía estar bajo presión, como un animal acorralado. Las máscaras que había usado durante tanto tiempo empezaban a mostrar grietas, y Valeria sentía que estaba cerca de exponer toda la verdad. Pero aún quedaba un último paso por dar. Puede que seas inteligente, Martín, pensó mientras lo observaba dormir. Pero yo he aprendido a ser más inteligente. La victoria estaba tan cerca que Valeria casi podía sentirla. Pero sabía que, antes de triunfar, tendría que enfrentarse a los secretos más oscuros de Martín. El próximo movimiento sería el más arriesgado de todos, pero también el más decisivo. Martín nunca supo lidiar bien con los imprevistos. Cada intento fallido de acceder a sus cuentas lo hacía más ansioso, más irritable. Comenzó a evitar las conversaciones largas con Valeria, refugiándose en el silencio de las pantallas de sus dispositivos. Por dentro, Valeria sonreía al ver su creciente desesperación. Está desmoronándose, pensaba, mientras seguía actuando como la esposa despreocupada, ajena a los problemas de su marido. Era un papel que requería paciencia y autocontrol, pero Valeria sabía que estaba ganando. Una noche, Martín finalmente estalló. No entiendo qué está pasando con estas malditas cuentas, dijo, arrojando el celular sobre la mesa con fuerza. Valeria, que estaba preparándote en la cocina, se giró hacia él con calma. Quizás sea solo un problema del sistema, querido. ¿Ya hablaste con el banco? La respuesta fue tan serena que Martín se detuvo por un momento, mirándola con una mezcla de confusión y desconfianza. Hablé, pero no sirve de nada. Parece que todo está conspirando en mi contra. Ella se encogió de hombros, como si aquello fuera un problema lejano. Lo que Martín no sabía era que Valeria ya había tomado medidas para garantizar que nada se resolviera. Con el apoyo de Ignacio, logró bloquear todas las operaciones financieras de Martín, alegando irregularidades en las cuentas conjuntas. Las notificaciones de bloqueo llegaban directamente a Ignacio, mientras Martín quedaba completamente a oscuras. Cada mensaje de error que él recibía era una pequeña victoria para Valeria. Te dije que no permitiría que me quitaras todo, murmuraba para sí misma, mientras revisaba las últimas acciones de su esposo. Sin saber a dónde más acudir, Martín decidió cambiar de estrategia. Comenzó a tratar a Valeria con más cariño, intentando atraerla a su lado. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, dijo una noche. Pero quiero que sepas que todo lo que hago es por nosotros. Solo necesitamos un poco más de paciencia. Valeria casi rió ante la ironía, pero mantuvo su fachada. Confío en ti, Martín, respondió, con un tono suave que ocultaba su verdadera intención. Mientras Martín intentaba recuperar el control de su vida financiera, Valeria continuaba fortaleciendo su caso. Cada movimiento de él era monitoreado, cada error documentado. Durante un almuerzo con Ignacio, le mostró las pruebas más recientes que había recopilado. Estás desmontando su operación pieza por pieza, dijo el abogado, impresionado. Él aún no lo sabe, pero ya perdió. Esas palabras le dieron a Valeria una sensación de logro, pero sabía que no podía bajar la guardia. La falsa sensación de control comenzó a consumir a Martín. Creía que estaba cerca de resolver sus problemas, pero en realidad estaba cada vez más atrapado en la telaraña que Valeria había tejido. Todo se resolverá, repetía para sí mismo como un mantra. Sin embargo, cada intento fallido de realizar movimientos financieros era un recordatorio de que algo estaba fuera de su alcance. Valeria, por otro lado, se preparaba para el golpe final. Sabía que el momento de revelar todo estaba cerca, pero aún quedaban detalles por ajustar. Una noche, mientras observaba a Martín trabajar en su laptop, sintió una mezcla de lástima y desprecio. Construiste tu vida sobre mentiras, y ahora está colapsando, pensó.
La calma antes de la tormenta era casi insoportable. Valeria sabía que la caída de Martín sería monumental, pero también entendía que necesitaría valor para enfrentar los días que estaban por venir. El escenario estaba listo, y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Valeria sabía que había llegado el momento. El juego del gato y el ratón con Martín se había prolongado lo suficiente, y ahora tenía todas las piezas necesarias para derribarlo. La tensión en casa era asfixiante, con Martín cada vez más irritable y paranoico. Pasaba horas al teléfono, intentando arreglar lo que él creía que eran fallos del sistema, pero Valeria sabía que ya no tenía escapatoria. Era el momento de reunir todas las pruebas y enfrentarlo directamente. Decidió organizar una reunión familiar. Llamó a los padres de Martín, a sus propios familiares cercanos e incluso a algunos amigos de la pareja. «Quiero hablar sobre algo importante para el futuro de nuestra familia», dijo, manteniendo un tono firme pero neutral. Martín, desconfiado, preguntó de qué se trataba. «Es sobre nosotros, Martín». «Pensé que sería bueno aclarar algunas cosas», respondió ella, con un tono que no daba lugar a más preguntas. La noche de la reunión, Valeria esperó a que todos estuvieran presentes. Miró los rostros familiares alrededor de la sala y sintió una mezcla de nervios y determinación. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, con voz tranquila pero decidida. Martín estaba sentado a su lado, con una sonrisa falsa que no lograba disimular su ansiedad. Valeria hizo una pausa, lo miró directamente y continuó: «Hoy necesito compartir algo que me ha atormentado durante meses. Algo que cambiará todo lo que ustedes piensan sobre Martín». Comenzó a presentar las pruebas. Primero mostró las transacciones financieras sospechosas, los documentos falsificados y las cuentas secretas. Con cada archivo que mostraba, el rostro de Martín perdía más color. «Esto es ridículo», exclamó, levantándose abruptamente. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Valeria». Pero ella no se detuvo. «Si crees que eso es todo, espera a ver los mensajes que encontré», dijo, sosteniendo el teléfono. Los murmullos de asombro llenaron la sala cuando Valeria empezó a leer los mensajes entre Martín y Juliana. «Mientras decía que trabajaba para nuestro futuro, estaba desviando nuestro dinero y construyendo una vida paralela con otra persona», dijo, con la voz cargada de emoción pero sin perder la firmeza. Los padres de Martín estaban atónitos. Su madre comenzó a llorar, mientras su padre lo miraba con una mezcla de furia y decepción. Martín intentó defenderse, alegando que Valeria estaba exagerando, que todo era un malentendido. Pero las pruebas eran irrefutables. «¿Planeaste todo esto?», le preguntó finalmente, mirándola directamente. «¿Por qué?». Valeria lo miró a los ojos y respondió con voz firme: «Porque me cansé de ser la mujer que creías que podías engañar. Ahora, no eres más que un hombre sin nada, Martín. Y voy a asegurarme de que nunca vuelvas a destruir la vida de nadie». La reunión terminó con Martín saliendo apresuradamente, sin mirar a nadie. Valeria sintió una oleada de alivio, pero también de tristeza. Por más que había ganado, era imposible ignorar el peso de lo que había perdido en el camino. Aún así, sabía que ese era el precio de su libertad. Esa misma noche, Ignacio la llamó para felicitarla por su impecable trabajo. «Está acabado, Valeria. Con las pruebas que reuniste, no tiene forma de escapar de las consecuencias legales». Ella agradeció, pero sabía que aún quedaban pasos importantes por dar. El golpe final había sido dado, pero la batalla por reconstruir su vida apenas comenzaba. La vida parecía diferente a la mañana siguiente. La ausencia de Martín en la casa era palpable, pero no había vacío, solo una ligereza que Valeria no sentía desde hacía años. El silencio, que antes resultaba sofocante, ahora parecía una invitación a reflexionar. Con el apoyo de Ignacio, comenzó a tomar las medidas legales necesarias para asumir el control del patrimonio restante. Cada formulario firmado representaba una pequeña victoria en la reconstrucción de su independencia. Carolina fue la primera en visitarla después de la reunión. «Hiciste lo que tenías que hacer, amiga», dijo, tomando las manos de Valeria. «¿Y ahora? ¿Qué viene después?». Valeria suspiró, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte. «Ahora empiezo de nuevo, Carolina. Sin miedo, sin mentiras. Quiero una vida en la que no tenga que estar mirando siempre por encima del hombro». Carolina sonrió y la abrazó. «Lo lograrás. Ya has hecho más de lo que muchas personas se atreverían a hacer». Los días siguientes fueron una mezcla de alivio e incertidumbre.
Valeria sabía que el proceso de recuperación sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Las muestras de apoyo que recibió de amigos y familiares después de la reunión le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Cada pequeño gesto, un café compartido, una llamada inesperada, reforzaba la sensación de que no estaba sola. Ignacio la convocó a una última reunión. Todo está en orden, Valeria. No solo aseguraste tus derechos, sino que también sentaste un precedente importante. Martín nunca más podrá usar a las personas como te usó a ti. Valeria agradeció, sintiendo el peso de sus palabras. Y él, preguntó, no por preocupación, sino por curiosidad. Está enfrentando las consecuencias legales de sus actos. Ya no tienes que cargar con ese peso. Con el cierre de los asuntos legales, Valeria comenzó a permitirse soñar de nuevo. Visitó una librería que solía frecuentar antes de casarse y compró un diario. Es hora de escribir mi propia historia, pensó mientras pasaba las páginas en blanco. Escribir se convirtió en un hábito diario, una forma de procesar emociones y visualizar el futuro que deseaba construir. La libertad trajo también nuevos desafíos. Valeria tuvo que reaprender a vivir sola, a tomar decisiones sin considerar a Martín ni sus expectativas. Sin embargo, cada pequeña conquista, como reorganizar la casa o inscribirse en un nuevo curso, era una celebración de su fuerza y resiliencia. Entendió que superar no significaba olvidar, sino transformar el dolor en aprendizaje. Carolina la invitó a una breve escapada a la playa. Mientras observaba el mar, Valeria sintió que algo dentro de ella cambiaba. Era una sensación de renacimiento, como si las olas se llevaran las últimas sombras de su pasado. «Te ves diferente», comentó Carolina, ofreciéndole un agua de coco. Valeria sonrió. «Soy diferente. Y estoy lista para lo que venga». Esa noche, de regreso en casa, Valeria encendió una vela en el balcón y escribió en su diario: «Vencí porque elegí elegirme a mí misma. Porque no permití que las mentiras definieran quién soy. Ahora, soy yo quien decide cómo será mi historia». La llama de la vela danzaba, iluminando su rostro sereno. La batalla estaba ganada, pero la vida, llena de nuevas posibilidades, apenas comenzaba. El descubrimiento de que Juliana también había sido engañada por Martín fue un golpe inesperado para Valeria. Hasta ese momento, solo podía verla como una cómplice, una rival que compartía su traición. Pero al investigar más a fondo, la situación se volvió mucho más compleja. Los mensajes intercambiados entre Martín y Juliana revelaban una narrativa cuidadosamente elaborada, llena de promesas y manipulaciones. Ella también es una víctima, concluyó Valeria, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. Martín era más peligroso de lo que jamás había imaginado. Con valentía, Valeria decidió enfrentarse a Juliana, pero no con rencor. Juliana necesitaba entender que también había sido utilizada. Después de varios intentos frustrados de contacto, logró acordar un encuentro en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Juliana llegó con pasos inseguros y una mirada cargada de desconfianza. «¿Por qué querías verme?», preguntó, cruzando los brazos de manera defensiva. Valeria respiró hondo antes de responder: «Porque creo que mereces saber la verdad. Creo que tenemos más en común de lo que imaginas». Al principio, Juliana reaccionó con escepticismo, casi riéndose con desdén. «¿De verdad crees que vas a convencerme de que Martín es el villano? Él me ama. Solo estás amargada porque lo perdiste». Las palabras golpearon a Valeria como un puñal, pero mantuvo la compostura. «Juliana, yo pensé lo mismo durante años. Creí cada palabra que decía, pensaba que era perfecto. Hasta que empecé a ver las grietas. No quiero que pases por lo que yo pasé». Valeria abrió su bolso y sacó copias de los mensajes, documentos financieros y fotos de contratos falsificados que involucraban el nombre de Juliana. «No estoy aquí para pelear contigo», continuó. «Pero mira esto. Usó tu nombre en transacciones sospechosas, transfirió dinero a cuentas vinculadas a ti. Esto no es amor, Juliana. Es manipulación». Juliana tomó los papeles con las manos temblorosas. A medida que leía, su expresión de desconfianza se transformó en incredulidad y shock. Esto no puede ser verdad. Me dijo que todo lo hacía por nosotros, por nuestro futuro». Valeria observó en silencio mientras Juliana asimilaba la realidad. Era como si le pusieran un espejo enfrente, reflejando todo lo que no quería aceptar. «Te hizo creer eso porque es lo que hace», explicó Valeria con una voz firme pero sin agresividad.
Crea realidades que solo existen en su mente. Pero al final, solo es leal a sí mismo. Juliana empezó a hablar, casi como si necesitara liberar todo lo que había estado reprimiendo. Le contó a Valeria cómo Martín la había envuelto desde el principio, prometiéndole una vida juntos y un futuro brillante. Decía que su matrimonio con Valeria era solo una formalidad, algo que terminaría pronto. Solo necesitaba tiempo para resolver las cosas, confesó Juliana con lágrimas corriendo por su rostro. Y yo le creí. Fui una completa estúpida. Valeria sintió una punzada de rabia, pero no contra Juliana. La manipulación de Martín era casi una obra maestra de engaño. No eres estúpida, Juliana, dijo Valeria, tomando su mano por un momento. Yo también le creí. Pero ahora sabemos quién es realmente. Y lo que hagamos con esta verdad es lo que importa. Lo que comenzó como un encuentro tenso evolucionó en una alianza improbable. Juliana aceptó colaborar, compartiendo información que Valeria aún no tenía. Quiero destruirlo, dijo Juliana con una determinación que sorprendió a Valeria. Si me usó para sus fraudes, quiero asegurarme de que pague por ello. Las dos comenzaron a trabajar juntas, intercambiando información y organizando pruebas de manera estratégica. Juliana reveló detalles que dejaron a Valeria boquiabierta. Martín tenía otras empresas fachada, todas registradas a nombre de terceros, frecuentemente mujeres que él manipulaba. Siempre fue tan persuasivo, explicó Juliana con amargura. Te hacía sentir especial, como si todo fuera por amor. Pero al final, solo cuidaba de sus propios intereses. Cada dato que Juliana proporcionaba fortalecía el caso de Valeria, dándole una perspectiva mucho más amplia de los esquemas de Martín. Ignacio, el abogado, quedó impresionado con la cantidad de información que Valeria y Juliana habían recopilado. Con esto, no solo podemos incriminarlo, sino también desmantelar todo lo que construyó ilegalmente, dijo con una sonrisa de satisfacción. Están dando una lección de superación. Pocas personas tendrían el valor de hacer lo que ustedes están haciendo. Aunque mostraban fortaleza, tanto Valeria como Juliana enfrentaban sus propias batallas emocionales. Valeria seguía procesando años de mentiras, mientras Juliana lidiaba con la culpa de haber sido, aunque inconscientemente, cómplice de tantos crímenes. Una noche, mientras revisaban juntas los documentos, Juliana miró a Valeria y dijo, no sé cómo haces para lidiar con esto. Parece que toda mi vida ha sido una mentira. Valeria sonrió, con tristeza pero sinceridad. No superas todo de golpe. Es un día a la vez. Lo importante es que ahora conoces la verdad. Y eso te da poder. La alianza culminó con una denuncia formal ante las autoridades. Al salir de la comisaría, Valeria miró a Juliana y dijo, por extraño que parezca, estoy agradecida de que hayas aparecido en mi vida. Sin ti, nunca habría descubierto la fuerza que tengo. Juliana, conmovida, respondió, y yo te agradezco por no juzgarme. Pudiste haberme destruido, pero elegiste ayudarme. La verdad finalmente estaba al descubierto, pero Valeria sabía que aún quedaba un último capítulo por escribir. El desenlace estaba cerca, y ella estaba lista para enfrentarlo. La sentencia de Martín llegó rápidamente. Las pruebas recopiladas por Valeria y Juliana eran irrefutables, y los abogados no encontraron espacio para una defensa sólida. Fue condenado por fraude financiera, falsificación de documentos y otros delitos relacionados con sus transacciones ilegales. Cuando la noticia se hizo pública, Valeria sintió una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, era difícil ver a alguien que alguna vez amó reducido a eso. Pero era el precio de la libertad, tanto la de él como la suya. Ese día, Valeria visitó la casa de los padres de Martín. Era un gesto que sentía necesario, no por obligación, sino por respeto. Ambos estaban devastados, pero la recibieron con amabilidad. Nunca imaginé que él fuera capaz de algo así, dijo la madre de Martín, con lágrimas en los ojos. Valeria tomó sus manos y respondió, yo tampoco. Pero no puedo negar que él eligió este camino. Ahora debemos seguir adelante. La conversación trajo una sensación de cierre, un puente entre el pasado y el futuro que Valeria estaba lista para cruzar. Sin las sombras de Martín, Valeria finalmente comenzó a reorganizar su vida. Retomó un proyecto que había abandonado años atrás, abrir una tienda de decoración, algo que siempre había sido su pasión. Con el apoyo de Carolina y los amigos que permanecieron a su lado, alquiló un pequeño local en el centro de la ciudad. Este lugar tiene tanto potencial como tú, dijo Carolina mientras ayudaba a pintar las paredes.
Valeria rió, sintiendo una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. La tienda, llamada Renacimiento, rápidamente se convirtió en un éxito. No solo por los productos cuidadosamente seleccionados, sino por la energía de superación que parecía impregnar cada rincón. Tienes una historia que inspira a las personas, Valeria, comentó una clienta mientras pagaba un jarrón decorativo. Valeria sonrió, reconociendo que sus cicatrices ahora formaban parte de algo más grande, algo que podía ayudar a otros a sentirse menos solos. A pesar del progreso, había momentos de introspección. En noches silenciosas, Valeria a veces se preguntaba cómo habría sido su vida si Martín hubiera sido honesto, si su amor hubiera resistido las pruebas. Pero siempre llegaba a la misma conclusión: no estaría aquí. No sería quien soy. El dolor se había transformado en fortaleza, y eso era algo que nadie podía quitarle. Juliana también encontró un nuevo camino. Después de testificar contra Martín, se mudó a otra ciudad y comenzó a estudiar Derecho. Le envió un mensaje a Valeria poco antes de su partida: me inspiraste a luchar por lo correcto. Espero algún día ser tan fuerte como tú. Valeria respondió: ya lo eres. Nunca lo dudes. A pesar de la distancia, las dos mantuvieron una conexión que trascendió las circunstancias que las unieron. Al final de todo, Valeria decidió tomarse un tiempo para sí misma. Hizo un viaje a una ciudad costera, donde podía escuchar el sonido de las olas y sentir la brisa del mar. Fue allí, sentada en una playa desierta al atardecer, donde escribió la última página de su diario: la libertad tiene un precio, y yo pagué el mío. Pero valió la pena. Ahora, cada decisión que tomo es mía. Cada paso que doy es libre. En la última escena, Valeria camina por la arena, dejando las huellas de sus pies detrás de ella, mientras las olas lentamente las borran. La sonrisa en su rostro no era solo de alivio, sino de realización. El pasado estaba donde debía estar, detrás de ella. El futuro, en cambio, era un océano de posibilidades esperando ser explorado. Es difícil enfrentarse a situaciones tan delicadas, ¿verdad? A veces, fingimos no ver algo porque el impacto nos paraliza. Pero, ¿sabías que hay personas que reaccionan de formas sorprendentes en circunstancias similares? En la pantalla final te dejo un video donde descubrirás cómo un esposo pensaba que su plan era perfecto, pero no contaba con la astucia de su esposa. No te lo pierdas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.